Buenas tardes. Em, Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan al seminario Tendencias y Problemáticas, Inclusión en Educación Matemática en México. Bueno, hoy tenemos nuestra quinta sesión del seminario que iniciamos el semestre pasado y ahora pues toca la primera sesión de este año. Bueno, en este espacio que está a cargo de la Comisión de Educación de la Sociedad Matemática Mexicana, conformada por mis colegas, la doctora Flor Montserrat Rodríguez Vázquez, el doctor Luis Miguel García Velázquez y una servidora, Angelina Alvarado Monroy. Consideramos que el conocimiento matemático no puede ser un privilegio de unas cuantas personas y por ello nos proponemos visibilizar propuestas que se hacen en diferentes partes de nuestro país encaminadas a garantizar el derecho al conocimiento matemático. Bienvenidas todas las personas y le damos la palabra a la doctora Flor Montserrat. Adelante. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, Angelina, por la presentación. Pues a mí me compete presentar a la moderadora de esta quinta sesión, que para mí es un honor que nos acompañe la doctora Guadalupe Simón Ramos. Ella es doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAF, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, y es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre las líneas de investigación que ella cultiva está la de género y construcción social del conocimiento matemático. Y bueno, pues agradecerle mucho que haya aceptado esta moderación porque conozco el trabajo que todos y todas tenemos, mucho trabajo en puerta. Y pues fue muy rápido, ¿verdad? Doctora Guadalupe, muchas gracias por aceptar. Entonces, pues adelante le damos la palabra y bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias, doctora Flor. Pues para mí es un honor que me hayan invitado porque recientemente tuve la oportunidad de volver a reencontrarme con Elizabeth y pues qué mejor que ver su trabajo aquí. Pues bien, tengo el honor de presentarla. Ella es Elizabeth Becerra Ramos, es maestra en ciencias y su ponencia se titula La lengua de señas mexicana como mediador cultural entre la comunidad sorda y las matemáticas. Voy a leer su semblanza para que la conozcamos un poquito más. Ella se define como investigadora, profesora de matemáticas bilingüe para sordos e intérprete de lengua de señas mexicana, matemática egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa en CINVESTAF IPN, cuya principal línea de investigación fue la adquisición de conocimiento matemático mediado por las lenguas de señas. Tiene una investigación en curso para la obtención del grado de doctora en ciencias con el objetivo de entender las estructuras lógicas de la lengua de señas mexicana y cómo las personas sordas realizan inferencias. Ella es intérprete de lengua de señas mexicana certificada por Conocer. Fue becaria de Universum, en donde tuvo su primer contacto con la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda, y a partir de ahí nació su interés de enseñar matemáticas a personas sordas. Su pasión, la enseñanza y divulgación de las matemáticas en cualquier ámbito. Considera que todas las personas tienen derecho a entender algo de matemáticas, al menos una vez en su vida, pues eso cambia su forma de ver el mundo. Actualmente, ella se desempeña como intérprete educativo en el Instituto de Educación Media Superior, plantel Iztacalco. Es intérprete independiente, imparte cursos y asesorías principalmente sobre enseñanza de las matemáticas mediante lengua de señas mexicana y da clase de matemáticas a personas sordas. Ha trabajado en la formación de profesores de educación básica, media superior y profesores de personas sordas en diversos programas de los estados de Guerrero, Pachuca, Morelia, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. También fue ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y fue profesora de la Normal Superior de México.
Bueno, pues no queda más que decir que es notorio el gran compromiso que tiene la maestra en ciencias Elizabeth Becerra con su área de trabajo y de investigación. Pues le dejamos el micrófono para que nos cuente lo que ha preparado para nosotros. Ahorita por la operación que le hicieron. Pues muchas gracias a todos primero por la invitación, por el espacio. Una disculpa por esta, de pronto nos cuentan que es la primera vez que contamos con intérpretes de lengua de señas. Pero pues para mí es muy importante que las personas sordas conozcan el tema, que sepan lo que se está haciendo. Entonces, por eso es muy importante contar con intérpretes. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Espero no irme muy rápido porque sí quisiera presentarles como de dónde partimos y en dónde estamos en cuanto a la investigación en matemática educativa para personas sordas. Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación para iniciar. Muy bien. En principio, cuando terminé la tesis de maestría, el título tal cual era Lengua de Señas Mexicana como mediador en la adquisición de conocimiento matemático. Y poco a poco este enfoque pues ha ido cambiando, porque ya no solo hablamos de las personas sordas, sino ahora vamos a ampliarlo a la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque la comunidad sorda, aparte, no solo son las personas sordas, sino también todas las personas que usan la lengua de señas. Y entonces hay otros sectores de personas que también hay que considerar en la inclusión de las matemáticas utilizando la lengua de señas. Por ejemplo, los hijos oyentes de padres sordos. Pues bueno, antes que nada, actualmente me encuentro laborando como intérprete educativo en el Instituto de Educación Media Superior. Sin embargo, todo este desarrollo de la investigación, como bien dicen, pues es parte del trabajo de la maestría. Se oye un micro. De la maestría en ciencias en Sinvesta y fue pues patrocinado con beca CONACYT. Otro de los grupos a los que pertenezco pues es a la Asociación Nacional de Profesores y al grupo recientemente de género en Latinoamérica. Entonces, pues muchas gracias a todos y vamos a iniciar. Bueno, como les comentaba, lo que quisiera hacer aquí es un recorrido de cómo iniciamos esta investigación, desde dónde partimos y cómo es que hemos ido avanzando. Y pues resulta que cuando yo inicio en este proceso, pues mi nivel de lengua de señas era pues básico. Apenas si había tenido contacto con las personas sordas y apenas si había tomado algunos cursos de lengua de señas. Entonces, al entrar a la maestría, nos dimos cuenta de la complejidad que realmente representaba este trabajo y nos dimos cuenta que había que cambiar muchas concepciones. Es que por ahí hay un micro abierto. Sí, Eli, ¿nos permites? Sí. Está abriéndose un micro por accidente, al parecer. Ya lo cerré. Cuiden que sus micros, gracias. Ok, muy bien, gracias. Entonces, hubo que cambiar varias concepciones, hubo que entender muchas cosas. Por ejemplo, que existía una comunidad de sordos y que era necesario investigar toda la parte histórica para entender realmente qué significaba la educación de las personas sordas a lo largo del tiempo. Y entonces pasamos por muchas etapas. Y resulta que en la primera etapa se creía que las personas sordas no podían adquirir conocimiento. Incluso muchas personas con discapacidad eran eliminadas o eran lanzadas al vacío. Y se creía que las personas sordas pues no podían adquirir ningún tipo de conocimiento. Y también se creía que por no poder hablar y no poder oír, entonces pues incluso los llamaban que eran tontos o imbéciles. Poco a poco esta idea fue cambiando
Y alrededor de los 1400 empiezan a surgir investigadores, filósofos y empiezan a mirar a las comunidades de sordos y empiezan a descubrir que tienen una comunicación que es a través de las lenguas de señas. O en aquel entonces pues todavía no eran consideradas lenguas de señas, pero veían que se comunicaban las personas sordas. Y empiezan a darse cuenta de que sí era posible que las personas sordas pudieran aprender. Entonces encontramos personajes como Rodolfo Agrícola, como Girolamo Cardano, que él decía que incluso con las lenguas de señas se podía adquirir conocimiento matemático o conocimiento de todas las ciencias. Y así encontramos algunos educadores en la historia, como Ponce de León, Juan Pablo Bonet y el abad de Lepé, que empiezan a educar a personas sordas a través de las lenguas de señas. Entonces, se considera como una época dorada en donde todos decíamos, ahora sí, las personas sordas pueden acceder a la educación y el conocimiento. Desafortunadamente, alrededor del mundo se empieza con esta idea de querer normalizar todo. Y entonces se empieza a querer curar a las personas sordas y se empieza a generar aparatos. Empieza Graham Bell con esta idea de crear una manera de curar a las personas sordas. Y entonces se organiza un congreso en Milán, alrededor de 1880, en donde se dice que si se deja que las personas sordas usen la lengua de señas, entonces se podría generar una raza distinta. Y entonces se prohíbe alrededor del mundo el uso de las lenguas de señas. Y empezamos literalmente a ver que en las escuelas los sordos eran atados de mano. Entonces pasa alrededor de 100 años hasta que nuevamente empieza una lucha por reconocer las lenguas de señas. Uno de los hitos más importantes fue en 1960 cuando William Stock empieza a mostrar que la lengua de señas tiene una gramática que puede ser como una lengua como cualquier otra, y entonces empieza una revolución. Alrededor de 1880 en la Universidad de Gallaudet, los sordos protestaron y entonces lograron que en esta escuela fuera una escuela de sordos en donde también ahora es administrada por sordos. Y a partir de ahí empieza como otra era en donde se empieza a analizar las lenguas de señas, a reconocerlas y a valorarlas, y entonces se vuelven a considerar como una forma para que las personas puedan acceder al conocimiento. Actualmente ya empieza a nivel mundial a reconocerse la lengua como lenguas naturales, como cualquier otra, y se busca tener escuelas bilingües y biculturales. Ese es como nuestro ideal, que existan escuelas bilingües y biculturales para todas las personas sordas. Bueno, en México sucede algo muy parecido, no quiero detenerme mucho, pero igual, más o menos, se funda la Escuela Nacional de Sordos, en aquel entonces llamada Escuela Nacional de Sordomudos, pero en realidad es la Escuela Nacional de Sordos. Se funda la Escuela Nacional de Sordos por Benito Juárez, un 28 de noviembre, y desde ese día se convierte como en un día muy especial para las personas sordas, quienes cada año con año se reúnen en el hemiciclo a Juárez a celebrar ese día. Bueno, igual que a nivel mundial se prohíbe la lengua de señas y después es rescatada para enseñar religión o catecismo a las personas sordas. En 2005 se reconoce la lengua de señas como lengua nacional, al nivel de cualquier otra lengua oral en México. Bueno, otro de los paradigmas o de las ideas que tuvo que entender, ya que como egresada de la Facultad de Ciencias, en donde pues veía las matemáticas de cierta forma, es entender, en tratar de buscar un enfoque distinto, porque la mayoría de las investigaciones veían a la persona sorda como una persona que tenía que curarse. Entonces era un enfoque totalmente médico. Entonces ahora había que cambiar ese enfoque y ver a las comunidades de sordas como una minoría lingüística. Y se habla entonces de comunidad de sordos o comunidad sorda.
que en cierta forma no es una comunidad que esté anclada en un solo lugar, sino que realmente la comunidad sorda puede ser aquellas personas que usan la lengua de señas y se considera como una minoría lingüística y cultural. Tienen una cultura sorda que es el saber hacer, hay reglas, hay normas, hay creencias, hay mitos, hay valores que se transmiten de generación en generación. Entonces, si hay una lengua, hay cultura. En ese momento sí veíamos que se usaba la lengua como primera lengua. Pero si nos detenemos a pensar en otras personas que también usan la lengua de señas, pero no como primera lengua, que también pertenecen a esta comunidad. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, los hijos oyentes de padres sordos. Ellos muchas veces su primera lengua es la lengua de señas y sin embargo acceden a la educación con personas oyentes, pero su cultura y su primera lengua es la cultura sorda. Entonces también son un grupo que se convierte en un grupo vulnerable al estar viviendo como dos culturas y dos lenguas. Y estas personas también son parte de esta comunidad. Y a la vez, los intérpretes, las personas que empezamos a aprender lengua de señas y nos empezamos a identificar con esta cultura y con esta comunidad, también llegamos a ser parte de esta comunidad, ¿no? Empieza un proceso de enculturación en donde también formamos parte de la comunidad sorda. El término correcto de referirse a las personas sordas, tal cual, es persona sorda. No se puede decir sordo, no se puede decir sordomudo. Perdón, no se puede decir sordomudo. Otro término correcto es decir sordo. En algunos escritos se empezó a hablar de persona sorda con mayúscula, refiriéndose a que se está mirando con un enfoque sociocultural. Sin embargo, el escribir sordo con mayúsculas solo se ve en el escrito, pero en la voz no. Entonces, en la voz no representa una diferencia hablar sordo con mayúscula. Además, cuando uno se dedica a escribir sobre comunidades de personas sordas, es muy difícil hacer la distinción de cuando estoy hablando de una persona con enfoque totalmente sociocultural o cuando estoy sí mencionando algunos conceptos médicos. Entonces, se vuelve muy, muy complejo hacer la distinción de en qué momento se debe usar la mayúscula y en qué momento no. Entonces, esto de escribir el sordo con mayúscula ya está pasando, ya casi no se utiliza. Bueno, otra de las concepciones que habría que cambiar y que nos metieron en jaque porque no entendíamos mucho, era hacer esta distinción entre qué es una lengua y qué es el lenguaje. Y desde el ámbito lingüístico y lo que generalmente mencionan en los grupos de personas sordas o investigaciones con lenguas de señas, generalmente usan la definición de Saussure, que habla de que el lenguaje es una facultad humana, que es la que permite la construcción de una lengua. Y se dice que la lengua es el producto de esta facultad humana, el producto del lenguaje. Sin embargo, si como nosotros como matemáticos, entonces nos preguntamos si el lenguaje es una facultad humana, el lenguaje matemático, ¿dónde queda o qué significa? ¿Es el lenguaje matemático qué es? ¿Es lenguaje o es una lengua? Y la comunicación de las abejas, ¿es una lengua o es un lenguaje? Y entonces nos podemos pensar que en el plano lingüístico y desde esta visión en donde se cree que el lenguaje es una capacidad única de los humanos, pues entonces sí es una capacidad humana. Pero si pensamos que el lenguaje más bien es como un sistema de signos que nos sirven para comunicar, entonces puede entrar todas las otras representaciones del lenguaje. El lenguaje de las abejas, el lenguaje matemático, el lenguaje en computación. Entonces, depende en qué área estemos hablando, que hacemos esta distinción de qué es la lengua y qué es el lenguaje. Entonces, en ese sentido, la lengua de señas es lengua y no lenguaje, ¿no? Porque la lengua de señas tiene toda una gramática y es una creación humana. Y lenguaje de señas no
no se dice lenguaje de señas porque entonces sería solamente un sistema de signos. Bueno, entonces había que entender también esta parte de qué significa lengua y lenguaje y verlo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en matemáticas hablamos de lenguajes bien fundados o de lenguas bien fundadas. Entonces, en los lenguajes bien fundados, en donde no existen contradicciones, y entonces era como, pero es que entonces eso no se acopla a lo que estoy pensando en las lenguas. Entonces, así hubo que buscar más bien una definición que se adaptara como a a que englobara tanto la parte matemática como la lengua de señas. Y bueno, en el ámbito de educación especial, encontramos que una forma de poder llevar el conocimiento matemático era a través de un buen mediador. Entonces, aunque esta investigación no es totalmente vygotsiana, tomamos muchos de los conceptos que él utiliza, y uno muy importante es la ley de la transformación. Él dice que hay que fijarnos en lo que la persona puede hacer y no en lo que no puede hacer, ¿no? Él llamaba defecto, decía que ese defecto se compensa con todo lo demás. Entonces, si por ejemplo había una persona sorda, compensaba el oído con la vista. Entonces, hay que fijarnos en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer. Otro de los conceptos hablaba del desarrollo de funciones psicológicas superiores y decía que para el desarrollo de estas funciones se requería la mediación de instrumentos culturales. Y estos instrumentos, el más importante es el lenguaje. Entonces, hay muchos más instrumentos culturales y el más importante es el lenguaje. Vygotsky escribe en ruso. Entonces, las traducciones siempre hablan de lenguaje, pero no sabemos exactamente si se refería a lenguaje o a lengua. En este sentido, pareciera que se refería a lengua. En algunos casos, cuando habla de pensamiento y lenguaje, sí se refería al lenguaje como esta capacidad humana, pero en otros aspectos se refería a la lengua. Entonces, él decía entonces que estos instrumentos culturales, el más importante es el lenguaje, y que ese lenguaje no tenía que depender del sonido, que lo importante era el uso funcional de los signos. Entonces, con estas tres ideas, pues decimos, bueno, la lengua de señas mexicana cumple con todo esto. Si el sordo no puede oralizar, pero puede hacer lengua de señas, entonces compensamos con la lengua de señas esa parte que no puede hacer. O que aparentemente no puede hacer, porque en realidad las personas sordas no tienen ninguna deficiencia o no tienen ningún problema en sus cuerdas vocales y realmente pueden aprender a oralizar. Pero entonces, compensamos con la lengua de señas para el desarrollo de funciones psicológicas, que además la lengua de señas, como vimos anteriormente, es un mediador cultural, y vemos que no tiene que depender del sonido. Entonces, en este caso, puede ser una lengua de señas. Hubo que analizar mucho también sobre qué eran las lenguas de señas y qué elementos de las lenguas de señas nos podían servir para entender un poco más cómo enseñar matemáticas. En primer lugar, la lengua de señas no es una lengua natural, es una lengua natural, es decir, no es una lengua artificial como por ejemplo el esperanto. Es una lengua visogestual somática, es decir, va del cuerpo y se compone de gestos y también es visual y tiene su gramática propia. Una seña se compone de principalmente 5 elementos. Una configuración, por ejemplo, esta seña que es una L, una orientación que es hacia donde se dirige la palma, que en este caso es hacia el frente, un movimiento, si yo por ejemplo la hago girar, se convierte en lunes. Una ubicación en el espacio, porque por ejemplo si yo lo hago hacia atrás, significa el lunes pasado o el siguiente lunes. Y elementos no manuales. Por ejemplo, si yo digo así y hago un poco los ojos cerrados, es como todos los lunes. Entonces también tiene elementos no manuales que no le llamamos gestos porque son gestos, pueden ser movimientos de la cabeza, pueden ser movimientos del dorso, pueden ser sonidos
con la lengua, o pueden ser, por ejemplo, en esta seña, puede incluso tener algún sonido. Otro de las cosas importantes es que en la lengua de señas pues se construye totalmente en el espacio. Entonces, ese fue uno de los elementos que más nos funcionó para esta parte de la investigación, que es el uso del espacio. Bueno. Otra idea que hubo que cambiar y que investigar y entender es que las personas sordas tienen una dificultad muy grande para aprender el español escrito. Y generalmente en la escuela primero se les enseña español y luego se les enseña matemáticas. Y entonces eso genera un retraso muy, muy grande para que las personas sordas empiecen a aprender matemáticas. Entonces, también las evaluaciones son mediante instrumentos escritos o son para entrar a alguna escuela también es a través del español. Entonces, volvemos a lo de anterior. Es una barrera que tienen para acceder al conocimiento matemático. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, no vamos a pasar de la lengua de señas al español, ni del español directo a las matemáticas, ni de la lengua de señas al español, sino vamos a quitar el español de en medio y pasamos directo de las lenguas de señas a las matemáticas. Y ese es como el objetivo que tiene la educación bilingüe, es que el maestro dé la clase en lengua de señas. Como buena matemática de la Facultad de Ciencias, no tenemos mucho más que números a veces o que ideas abstractas en la cabeza, y a veces nunca nos imaginamos que las matemáticas puedan ser un constructo cultural o un constructo social, ¿no? Vemos a las matemáticas como algo muy, muy, muy abstracto. Entonces también enfrentarnos a esta parte fue bastante complejo. Y entonces vimos que matematizar no es simplemente esto que creíamos, que era cuantificar, clasificar, medir, sino que dependía mucho de las culturas. Y entonces lo importante, como decía Vygotsky, es el uso funcional que se le da a los símbolos. Y nos dimos cuenta que había culturas que incluso seguían utilizando señas como representaciones simbólicas, incluso de matemáticas. Y vimos también que, por ejemplo, en la antigüedad se usaba mucho el cálculo digital, por ejemplo. Entonces, como dice Moreno, la matemática en realidad es un fenómeno cultural también. Por otro lado, conocimiento matemático, yo puedo irme a leer un libro en japonés o en chino de demostraciones matemáticas y posiblemente logre entender y seguir una demostración, porque las palabras que se usan de la lengua escrita son muy pocas. Entonces, las lenguas naturales en el mundo de las matemáticas se usan muy poco en la parte escrita. Eso es lo que creemos. En realidad, cuando el matemático está haciendo matemáticas, usa otros elementos, dibujos, diagramas, y solo usa la lengua natural cuando lo necesita comunicar socialmente. Entonces, el conocimiento matemático tiene lengua natural e ideogramas, pero cuando lo disemina socialmente, entonces ya usa una lengua natural. Entonces, cuando el razonamiento matemático, cuando estamos haciendo una demostración, realmente no se lleva todo en una lengua natural. Simplemente jugamos con los símbolos, con las representaciones visuales que tenemos enfrente. Ok, entonces la lengua natural solo me sirve como metalenguaje para explicar eso que estoy produciendo en matemáticas. Y entonces, cualquier otro lenguaje me puede servir como ese metalenguaje. La lengua de señas me puede servir como ese metalenguaje para explicar las representaciones y signos que estoy formulando mentalmente. Por otro lado, también Albert Einstein decía que las palabras y el lenguaje, ya sea escritas o habladas, pues no parecían representar ningún papel en su pensamiento. Él decía que eran como entidades psíquicas que solo aparecían y se ordenaban en el pensamiento. Eran como imágenes y signos y que eran más o menos claras y que simplemente se combinaban voluntariamente. Entonces, a lo que él se refería era que se usaban todos estos símbolos
y se ordenaban y solo necesitaba la lengua cuando era para comunicarlo. Bueno, con todo esto, en que las matemáticas son visuales, que no teníamos que depender del español, que teníamos que ver a las comunidades como una minoría lingüística y cultural, y probamos demasiadas actividades, pero al final la que nos dio muchos resultados interesantes fue esta. Pensamos en lo que se llama prueba sin palabras. Es la prueba sin palabras, para los que la conocen, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo y el lado que está enfrente del ángulo recto es llamado hipotenusa y cada uno de los otros lados es llamado cateto. Entonces, si yo dibujo un cuadrado en cada uno de los catetos y un cuadrado en la hipotenusa, y cuando yo sumo el área de los cuadrados de los catetos, esa área es igual al cuadrado que se dibuje en la hipotenusa. Entonces, empezamos esta actividad solo mostrándoles a las personas sordas esta imagen y que ellos jugaran con ella y trataran de describir de qué se trataba. Bueno, usamos esta otra demostración sin palabras también, que es muy parecido a la del teorema de Euclides, a la demostración de Euclides, y también lo usamos, hicimos algunas animaciones en Cabri para que se lograra identificar cómo se iban haciendo los movimientos. Y también para que se lograra ver que no importaba el tamaño del rectángulo del cuadrado y que la propiedad se seguía cumpliendo. Después de mucho trabajo, pues sí logramos que los chicos sordos llegaran a la representación del teorema de Pitágoras. Les poníamos letras y les pedíamos que calcularan el área. Y solitos llegaron justo a la representación algebraica de b cuadrada más a cuadrada igual a c cuadrado. Algunos de los chicos, incluso cuando ya les puse números ternas de 3, 4 y 5, cuando les puse las 6, 8 y 10, ellos mismos se dieron cuenta de que para sacar la hipotenusa tenían que sacar la raíz cuadrada. Entonces, esta fue una actividad muy exitosa porque finalmente partimos de algo muy, muy visual que no tenía nada de español y que entonces lograron llegar a incluso una representación algebraica. Y no usamos nada de español hasta este momento en donde los chicos sordos me preguntaron qué era eso. Y pues hubo que explicarles que era el teorema de Pitágoras y que ese triángulo se llamaba rectángulo. Bueno, pero hasta este momento, cuando presentamos el trabajo de maestría, nos dicen sí, pero no todas las matemáticas son geometrizables. Y entonces necesitamos pensar más allá, queremos más, ¿no? Y entonces, ahora la pregunta es, yo lo que quisiera es que ellos llegaran como a una cosa parecida, ¿no? Que llegaran al desarrollo algebraico del teorema de Pitágoras. Pero para eso, en primer lugar, me pregunté cómo se dice esto en lengua de señas. Ni siquiera sabía cómo enunciar el teorema de Pitágoras en lengua de señas. Y entonces me llevó a más preguntas, en donde de ahí surge la nueva investigación, en donde empezamos a preguntarnos cómo se diría un condicional en la lengua de señas. ¿Cómo son las estructuras lógicas de la lengua de señas? ¿Cómo es el y, el entonces, el o? ¿Cómo se dirían? ¿Cómo son entendidas y cómo son creadas en la lengua de señas? Y nos dimos cuenta de que pues había mucho que investigar, había mucho que entender. Y después nos dimos cuenta que en realidad no, nos quisimos enfocar solo en el condicional lógico porque queríamos decir el teorema de Pitágoras. Pero después nos dimos cuenta que también era un problema más grande. Habría que preguntarse por las inferencias. Porque resulta que las personas sordas a veces en la vida cotidiana tienen comportamientos que para nosotros los oyentes es un poco, a veces no lo logramos entender. Y por ejemplo, también son muy susceptibles a caer
en estas pirámides, en donde en la flor de la abundancia, y decíamos, ¿por qué a veces es muy fácil como que las personas sordas caigan en estas cosas? ¿O por qué a veces, les voy a contar un ejemplo para que me entiendan? Una vez una mujer sorda me dijo que fue a la iglesia de San Hipólito y que llevaba a su niña y la dejó sentada en una banca y que la niña desapareció y después la fue a buscar y ya no la encontró. Y yo le pregunté y luego dice, pues no sé dónde está, pero no pasó a mayores, o sea, la niña desapareció y ella ya no la siguió buscando. No sé qué tan real o qué tan no sea cierto o qué fue lo que pasó ahí, pero una persona oyente no tendría ese comportamiento. Entonces de repente yo no entendía por qué se comportan así. Entonces pareciera ser que a veces las personas sordas no miden consecuencias. Y entonces eso era algo que yo no lograba entender. Yo decía, entonces, ¿será que tienen algún pensamiento lógico diferente? ¿O cómo es que piensan las personas sordas? ¿Cómo se estructura su pensamiento? Y nos preguntamos si las estructuras lógicas se dan de nacimiento, ese pensamiento lógico se da de nacimiento o se desarrolla a lo largo de la vida. Y si se desarrolla a lo largo de la vida, ¿cómo es que se desarrolla? ¿Es por la escuela? ¿Es por la familia? ¿Es por la lengua? ¿O es por la lengua escrita? Y entonces nos metimos a un montón de problemas porque nos dimos cuenta de que todo tiene que ver y que es muy complicado que realmente podamos definir con qué estructuras lógicas se nace y cuáles se aprenden y cómo se aprenden. Y después también nos dimos cuenta que el oído sí representa mucha diferencia para ir aprendiendo hacer este tipo de inferencias. Por ejemplo, un bebé ve que su mamá se retira, un bebé sordo ve que su mamá se retira y para él es como si desapareciera. Y cuando regresa es como si de repente apareciera. Para un oyente, cuando la mamá se va, él escucha los pasos y se da cuenta que se retira. Y cuando viene hacia mí, oye los pasos y se da cuenta que llega. Entonces, para el bebé no es tan extraño, para el bebé oyente, no es extraño de repente pensar que la mamá se va a ir, pero en algún momento va a regresar. Para el niño sordo sí, y puede ser incluso muy angustiante. Entonces, este tipo de inferencias que hacemos a través del oído, pues se las pierden las personas sordas. Pero no sabemos qué tanto influya justo a lo largo de su vida y qué tanto influye en el conocimiento matemático. Pero bueno, entonces este fue como nuestro siguiente objetivo, tratar de entender la oración condicional y tratar de apoyar los procesos de inferencia en las personas sordas. Y pues bueno, vemos desde el mundo de la lógica que este proceso de conocimiento generalmente se divide en dos partes, uno que es sensorial, que se construye con las sensaciones, que es lo que de primera mano puedo conocer a través de los sentidos, lo que oigo, lo que veo, lo que huelo. Cuando combino dos o más sentidos, entonces se convierte en una percepción y después se convierte en una representación. Y eso lo separan como conocimiento sensorial. Y el conocimiento racional, el conocimiento lógico, se separa con juicios, conceptos y razonamientos. En principio, se cree que estos conceptos, juicios y razonamientos sí se generan por parte de los sentidos, pero después se generaliza y solamente está ligado al lenguaje y se convierte en este razonamiento racional discursivo que ya no está ligado, que ya no depende y que pareciera ser que ya no influyen los sentidos. Y entonces, indagando, nos dimos cuenta que justo se van construyendo las percepciones, las representaciones, pero incluso esas oraciones condicionales ya tienen un poco de emoción, ya tienen, se construyen también con lo que sentimos y con lo que vamos percibiendo del ambiente. Y que
siempre se derivan de la acción, no son arbitrarios, no se ocurren de pronto, sino que a través de la acción se construyen e influyen las emociones. Y que entonces eso que guardamos como concepto, quizá no es un concepto, sino un percepto, es decir, que ya no es algo abstracto, sino que también está dotado de emoción y de lo que percibimos a través de los sentidos. Y bueno, pensar así, llegamos a que la lógica entonces no la teníamos que pensar como esta idea de que está en la mente y que la mente está construida como una computadora, solamente llena de cuestiones abstractas y amodales, que solo son en un sentido, que no pueden usarse otros sentidos para construirla. Entonces encontramos que había nuevas tendencias de mirar a la mente como una mente enraizada en la piel. Y se ve a la mente como en 4 variantes. La primera es enraizada, que significa que, por ejemplo, cuando antes, a veces uno no se aprende el teléfono y entonces dices, ¿sabe cuál es tu número? Y dicen, déjame lo marco para saber cuál es. O sea, muchas veces se aprende en el teléfono en cómo lo voy marcando, aunque no me aprenda el número. O cuando me dicen, ¿dónde vive fulano? Y yo digo, es que yo sé llegar, pero no me sé su dirección. Entonces, a veces esos son conocimientos que tenemos enraizados en el cuerpo. La lengua de señas, pues es un conocimiento enraizado. Es una mente inactiva, es decir, la mente también se construye con todo lo que hacemos en la acción, con todo lo que trabajamos. Y depende de cómo sea ese trabajo. Por ejemplo, aquí pongo, hay 2 pollitos y llega el granjero y ve 6. Entonces lógicamente tendría que ser 1 más 1, 2. Pero en la práctica no sabemos qué pueda suceder. Digo, aquí es un ejemplo muy burdo, pero también hay investigaciones que señalan que, por ejemplo, comunidades que al hacer divisiones no pueden dejar un residuo 0, ¿no? Siempre tienen que dejar algo porque en tiempos de sequía, digamos que siempre llega el alimento y en tiempos de sequía tienen que tener guardado algo. Entonces, cuando lo reparten, siempre tienen que guardar algo. Se me congeló el intérprete. Otra de las... Yo. Ya volvió. Sí, que se me congeló el intérprete. Ok, entonces, ahora la tercera es que es un... Ahora sí, perdimos a Eli. Aquí estás. Ya volví. ¿Quién sabe qué pasó? Ay. Y ahí voy, ahí está. Entonces, la tercera forma es una mente extendida. ¿Qué significa? Que nuestra mente ya se va a ampliar a todos los objetos que tenemos alrededor. Por ejemplo, celulares, computadoras, la lengua escrita es parte de esta mente extendida o algunos otros componentes. En las lenguas de señas, los intérpretes también son parte de esta lengua extendida, de esta mente extendida. Y otra es que está encajada, es decir, que hacemos lo que podemos hacer, no más. Entonces, por ejemplo, en algunas culturas, enunciar los números es más complejo que en otras. Por ejemplo, los franceses cuando dicen 4 veces 20, o cuando dicen 99, 4 veces 20 más 10 más 9, es mucho más complejo que decir 99. Entonces, en ese sentido, es de encajada. Creo que más o menos se nos acaba el tiempo. Entonces, ahora el enfoque es ver justo a la mente. Vamos a juntar todo esto. Ver la mente, ver la acción, el cuerpo, la cultura y la emoción. Aunque hasta este momento de la investigación no he incluido emoción, también tiene mucho que ver. Y bueno, nos damos cuenta que todo esto nos lleva y nos regresamos a Vygotsky. Y resulta que la lengua de señas pues es una lengua enraizada en la piel, por un lado. Por otro lado, también es encajada en cuando pensamos en la ley de la transformación. Es decir, lo que
fijarnos en lo que se puede hacer y no en lo que no se puede hacer, pero finalmente estoy limitado quizá en una cultura o limitado en lo que pues, si tengo acceso a la educación o si tengo acceso a un intérprete, a qué tan formado está el intérprete, de eso también depende hasta dónde voy a alcanzar mi conocimiento o mi conocimiento matemático. Es extendida y sociocultural porque depende de todo el contexto, depende de la cultura y en este caso de la lengua de señas, que sería un mediador cultural. Y que no tiene que depender del sonido, del sonido, la lengua. Y entonces, en este sentido, es en activa. Es decir, que lo que importa es cómo yo interactúo con estos signos. Y bueno, este es uno de los resultados que tuvimos. Encontramos más o menos una forma canónica de hacer el condicional. Esto ya lo hemos publicado en otros lados, pero todavía no lo desarrollamos a profundidad. Entonces, algunas de las conclusiones que podemos sacar hasta este momento, esta es como una primicia porque es así no la hemos publicado, es que la lengua es un instrumento semiótico de la mente extendida, en este caso la lengua de señas. Y entonces, la persona sorda va a señalar estas oraciones condicionales, a lo mejor no con la gramática específica de la lengua de señas, sino con las posibilidades que le va a dar las 4 es, la mente extendida, encajada, enraizada y en activa. Otra cosa importante es considerar que el principal problema de las personas sordas no es la adquisición de una lengua, sino la comunicación. Si lográsemos de primera mano establecer una comunicación, con todos estos objetos matemáticos que podemos formar alrededor, podríamos tener un avance significativo también. Y que esta lengua es el resultado abstracto de esta acción de comunicar. Bueno, uno de los objetivos que surgieron aquí es desarrollar instrumentos semióticos que sean mediados con esta lengua de señas para entender los procesos de inferencia y, bueno, particularmente el condicional lógico en la comunidad sorda, y esto aplicarlo y distinguirlo en matemáticas básicas. Eso, digamos, era el objetivo del doctorado, pero pues ahora ya tenemos el nuevo objetivo, que son crear instrumentos semióticos mediados de lengua de señas para la construcción y aprendizaje de las matemáticas. Y con todo este marco teórico, pues hemos construido estos mediadores y son algunos de los resultados que hemos tenido con la comunidad sorda. Y ahora sí, pues un poco rápido y apresurado, pero hasta ahí mi conclusión. Muchas gracias, Elizabeth. Yo creo que ahorita en la parte de preguntas y respuestas, pues podrás ahondar más en algunos de estos aspectos. Bueno, mientras nuestro público se anima a hacer sus preguntas a Elizabeth, quiero agradecer a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, Miriam Fernanda Cuellar, Norberto Ábalos, por habernos acompañado en esta sesión. Y ahora sí, quiero abrir el espacio para las preguntas del público. Pueden abrir su cámara, hacerlo de viva voz o incluso mandarnos alguna pregunta por el chat. Adelante, María Elena. Hola, bueno, primero felicitar a Liz porque la verdad es una super maestra. Pero yo quería preguntarle, porque es mi idea, yo soy maestra de preescolar, bueno, era maestra de preescolar, y mi idea es que precisamente desde los niños pequeños vayan aprendiendo la inferencia, vayan aprendiendo todo respecto a las matemáticas. Pero precisamente el problema, sobre todo de los maestros, es no tener el lenguaje para poder expresar, ¿sí? Para poderles enseñar. Y si ella cree que así como en todas las escuelas bilingües les dan un pre-first a los niños, debería de haber uno en lengua de señas
¿sí? En donde les enseñen español, mínimo lo básico para que ellos puedan entender. Ok, muchas gracias, mucho gusto volver a verte, un abrazo. Es una pregunta muy difícil porque a veces cuando contesto este tipo de preguntas pareciera que yo estoy en contra de que los sordos aprendan español y no es cierto. Lo que pasa es que sí hemos intentado pensar en este también problema gordo de las comunidades de las personas sordas, que es la adquisición de la lengua escrita o porque nos referimos a la lengua escrita, no al español oral. Y pues es un problema muy complejo. O sea, a nivel mundial es un problema que no tiene solución fácil. Sí lo hemos pensado, justo una de las ideas a largo plazo es que si logramos que las personas sordas aprendan lógica simbólica, en vez de pasar como estamos acostumbrados de pasar de la lógica del español o de enunciados lógicos a la forma simbólica, empecemos al revés, que aprendan lógica simbólica y después a partir de eso puedan formar estructuras del español. Pero bueno, eso es a muy largo plazo. Ahora bien, definitivamente algo que debe de pasar es que las personas sordas lo más pronto posible tienen que aprender lengua de señas. Y si es posible, también matemáticas, lo más pronto posible, porque eso va a desarrollar sus redes neuronales, que les va a dar la base para que adquieran otros conocimientos. Entonces, el español escrito, todavía hay dudas en qué momento debería empezarse a aprender incluso en las personas oyentes. Hay quienes dicen que hasta los 7 años se tiene, Francisco Mora dice que hasta los 7 años se tiene el cerebro completamente desarrollado para poder aprender a leer y escribir. Yo no estoy tan de acuerdo, pero y entonces justo yo le preguntaba, ¿y qué pasa con las personas sordas, no? ¿Hasta cuándo? Y no me supo contestar. Y por eso no estoy tan de acuerdo en que es hasta los 7 años. Pienso que sí se puede aprender algunos contenidos, algunas ideas del español previamente, pero más como representaciones simbólicas. Y que estas representaciones se pueden apoyar desde las matemáticas. Ahora, a los bebés hay que hacerlos hacer las mismas inferencias que se hace con los niños oyentes. Por ejemplo, cuando una mamá se da cuenta que su hijo es sordo, deja de jugar con él. Entonces, hay que seguir jugando con él, ¿no? Desde el que, ¿dónde está mamá? Esta es una inferencia que el niño hace. Entonces, hay que seguir jugando con él. Hay que buscar cantos en lengua de señas que les hagan pensar en estas inferencias que se hacen en el kinder. Es a través de historias. Todos nos contamos historias y aprendimos a través de historias. Entonces, es irles haciendo cuentos e historias. Yo trabajo mucho con los chicos sordos haciendo pictogramas con historias y que ellos los vayan describiendo, incluso para que vayan adquiriendo la lengua de señas. Entonces, sí, definitivamente sí se puede. No sé a qué edad sería prudente. Lo ideal es que en primera edad aprendan lengua de señas y matemáticas. Y español, no sabría decir. Okay. Gracias. Muchas gracias, María Elena. En el chat tenemos 2 preguntas. Una de Miguel Ocaña, que nos dice, ¿qué pasa cuando deciden estudiar una carrera donde se necesite fuertemente el español para las aplicaciones de las matemáticas? Pero en primer lugar, no hay mucho acceso a la educación para las personas sordas, ¿no? Entonces, pues tampoco tienen mucho de dónde escoger y tampoco hay como muchas complejidades. O sea, hay universidades, podría mencionar 3, si acaso, que tienen intérpretes en las escuelas. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy, gracias por venir, Alejandra Álvarez. Ella ella estudió en la UNAM, pedagogía, y justo ella tuvo muchas dificultades para poder llevar un intérprete a su aula, ¿no? O sea, incluso hay universidades donde el mismo maestro no permite que pase el intérprete. Entonces, es muy difícil que accedan a la educación.
O sea, ahorita afortunadamente cada vez más hay sordos que acceden a preparatoria y afortunadamente cada vez más hay sordos que acceden a la universidad, pero con muchas dificultades. Y por supuesto el español es la principal. Por ejemplo, en el caso de Alejandra, pues también tuvo que cursar inglés para poder graduarse y fue una de las mayores dificultades y no me dejará mentir. Y entonces, pues sigue siendo una exclusión de las personas sordas a acceder al conocimiento. ¿Cómo le hacen? Con mucho esfuerzo. La verdad es que no se sabe exactamente. Hay personas sordas que logran tener un buen manejo del español, pero a veces se cree, hay muchas teorías, a veces se cree que es porque nacieron oyentes y perdieron el oído. Entonces, por eso lograron tener estructuras del español en el cerebro. Hay quienes dicen que a lo mejor antes del nacimiento lograron escuchar y que lo que se escuchó en el vientre materno también les dio oportunidades. Hay quienes dicen que es el esfuerzo muy grande de los profesores, maestros y alumnos, pero las personas sordas que también se esfuerzan y sus papás se esfuerzan y los maestros y no lo logran, pues dicen, no puede ser por eso, ¿no? Entonces, es mucho trabajo. La verdad, los sordos que logran una universidad es por un esfuerzo muy grande. Porque hay que hacer las adaptaciones necesarias para que puedan acceder al conocimiento que se está dando de conceptos científicos, y a veces los maestros tampoco están muy de acuerdo en hacer este tipo de adaptaciones. Tuve la oportunidad de interpretar terapia física y pues los maestros deletreaban los músculos, los huesos, entonces es imposible. Habría que buscar adaptaciones. Gracias, Eli. Desde Facebook, Silver Espinosa, que es nuestra colega Gisela Espinosa, pregunta, es interesante cómo es que la construcción de las estructuras lógicas de las personas sordas son en función de la lengua. Su identidad matemática depende de la inclusión de la lengua a través de sus manos. En el interés de incluirme matemáticamente con las personas con este don de nacimiento, ¿cuál es el primer paso después de aprender la lengua de señas? El primer paso. Híjole, es que en realidad, al ser la lengua de señas una lengua natural como cualquier otra, se va a ir aprendiendo a lo largo del camino y se va a adquirir en los primeros años de vida igual que cualquier otra lengua materna. Entonces, como persona oyente que aprendemos lengua de señas, es a la par, es ir trabajando a la par también. En mi caso, yo aprendí y con los conocimientos muy básicos apliqué mis primeras actividades que tuvieron resultados interesantes, pero justo para entender más a fondo lo que estaba sucediendo, es que ha sido necesario hacerme competente en lengua de señas. Digo, todavía me falta muchísimo, incluso para algo que no hablamos porque es otro tema, es sobre la metodología para hacer la investigación. Uno de los problemas era que dependemos de un intérprete. Entonces, el que va y me ayuda a grabar, el que es el mediador entre la persona sorda y el investigador, y el que me va a ayudar a analizar los datos. Entonces, ha sido necesario que yo sea como esa mirada experta para justo hacer todo el proceso y no depender de un intérprete, que además supiera matemáticas, ¿no? Era como muy complejo. Entonces, las personas sordas en realidad no hay como ese primer paso de aprendo señas y el siguiente, sino es el mismo desarrollo que tendría que tener como una persona oyente. Muchas gracias. Gracias. Martín Rodríguez, también de Facebook, pregunta si han pensado en crear materiales de apoyo para el aprendizaje natural directo en lengua de señas mexicana de matemáticas o recomiendan algún material en particular. Saludos desde Tijuana. Como tal, lo que hacemos mucho es lo que hemos trabajado en matemáticas con personas oyentes. Hay que elegir, ya hay mucho material de personas oyentes. Entonces hay que elegir cuál sí se puede usar también con las personas sordas. O si se diseña alguno
para personas sordas, también me sirve para personas oyentes. Eso es algo muy, muy bonito y muy interesante. Entonces, realmente es tomando como base todas estas ideas de que es cognición enraizada con el cuerpo. Entonces, lo ideal es material manipulativo, definitivamente. Aunque en matemáticas pues sabemos que a veces también el lápiz y papel, y un buen problema es material manipulativo, que también puede ser un buen material. Simplemente hay que considerar las adaptaciones necesarias. O sea, es mediante lengua de señas, no usar español, usar lo menos posible. Que claro, en un futuro se puede usar incluso las matemáticas para fortalecer el español. Por ejemplo, yo trabajo mucho con cuentos, con papiroflexia y cuentos, entonces eso mismo me ayuda para fortalecer español y fortalecer lengua de señas. Entonces, como tal, sí hay ya bastante trabajo probado, bastantes materiales probados que tengo por ahí, algunos de los que les mostré en la última diapositiva, pero muchos son adaptaciones de material que ya está diseñado. Entonces, lo único que sí estamos en proceso de hacer son videos para difundirlos en YouTube para justo enseñar algunos conceptos matemáticos. Muchas gracias, Eli. Ojalá y después nos puedas compartir tu material cuando ya lo tengas. Sí. Bien. Abraham Moreno, que está aquí, no sé si quiere hacer su pregunta de viva voz. Yo la leo. Abraham a la 1, 2. Acá está. Bueno, gracias, doctora. Eli, no sé si recuerdes, alguna vez nos encontramos en un congreso de la Sociedad Matemática Mexicana y Tal desde vez ahí sí. he seguido tu trabajo y siempre ha sido como un gusto aprender sobre la comunidad sorda desde tu experiencia. Tengo dos preguntas. Si quisiera yo aprender lengua de señas acá en Ciudad de México, ¿qué instituciones, a dónde me puedo acercar? Y la otra, como qué autores podrías como recomendar sobre cognición enraizada. Ok. Como autor está Roth. Roth habla sobre matemáticas y cognición enraizada o desde matemática educativa. Exactamente el nombre completo no me lo sé, pero es Roth. Y ¿quién más? Pues básicamente él tiene todo. También está Pozo. Pozo aquí en México escribe en español y en inglés. Entonces ellos dos. Y para tomar cursos de lengua de señas, pues, híjole, siempre es que recomendarlos con mucho cuidado. Comunidades de sordos, hay que acercarse a la comunidad. Vas a encontrar muchos cursos que son básicos y luego ya se quedan ahí, pero como primer acercamiento puede ser. Siempre nos dicen, hay que estar mucho contacto con la comunidad para aprender lengua de señas. Hay instituciones, yo lo que recomiendo es acércate a las asociaciones de sordos. Por ejemplo, está la Asociación de Sordos de la Ciudad de México, ellos a veces imparten algunos cursos. Hay que tener mucho cuidado con los cursos que ahora hay en línea, de pronto, o en YouTube o en TikTok, a veces no cumplen con la gramática de la lengua de señas. De pronto es con español sin nada. Pues sí, de repente si me sigues en mis redes, ahí a veces publico cursos. Está IFIS con F, en Centro Clotet, ahí hay un buen programa, tiene creo que 3 niveles. Está Alas de las Artes, también es recomendable. Está Inclusor, igual acércate a Mevisor con Ale, y bueno, con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. ¿Alguien más del público que tenemos aquí presente quiera hacer sus preguntas? Sí, ¿Una acá, voz? perdón. Adelante, Danilo. Y después Alejandro. Voy a prender un poco la cámara. Si es que carga. Ay, no me deja. Bueno, saludos desde Chile, Elizabeth. Un gusto haberte escuchado. Fue muy provechosa tu ponencia.
Y más que una pregunta, es más darte como la experiencia que se vive acá también dentro de la comunidad sorda, que pensé que era bien diferente en otros países, pero veo que las barreras que se proponen dentro de la comunidad sorda son bastante similares, dado que yo trabajo en un colegio de sordos acá y también nos encontramos con esa barrera de la educación superior, de el cómo enseñarles matemáticas y qué aspectos tomar dentro del currículum que se les pone a las personas oyentes, qué seleccionar para que sea provechoso para nuestros y nuestras estudiantes sordos. Me gustó también quizá lo de las inferencias. Acá en Chile se toma como clasificadores, a lo que te refieres como con quizá no hacer la seña como tal, sino que gesticular con la cara o hacer señas ya con todo el cuerpo, quizá como facilitador del conocimiento, se podría, le decimos acá en Chile la poca investigación que hay. Y me gustaría saber si podría también tener tu contacto, dado que también me encuentro haciendo investigación con respecto a lo que es la enseñanza de matemáticas para sordos, y no sé si te pasó, pero la información en español es muy poca. Ha sido una barrera sumamente enorme el poder tratar de afirmarme de ciertas cosas, ya que avanzo 2 pasos, como se dice, y retrocedo 20. Pero genial conocer más gente que imparta este tipo de investigaciones para poder ayudar más a la comunidad, que eso es como el fin que tenemos todos. Sí, claro, pues sí, por ahí compartimos el contacto con mucho gusto. Sí, definitivamente muy poquito, ay, gracias. Muy poquito escrito en español. Desafortunadamente, por ejemplo, yo dejé de escribir también, eh, pero ahorita me he enfocado un poco más por cuestiones de la vida a formarme como intérprete, pero sí, definitivamente hay que buscar como un poco más de, que además lo que hay escrito en inglés o en otros, no sé, en, en ruso, hay mucho trabajo de los alumnos de Vygotsky, pero está en ruso. eh, no, no tienen como este contexto cultural de Latinoamérica. Porque finalmente la educación especial en esos países es otra cosa, ¿no? Cuando México propone la Convención para las Personas con Discapacidad, todos decían que por qué, que si no era necesario, porque ellos, a las personas con discapacidad, pues las tenían en buenas condiciones, que no creían que existieran personas tan en malas condiciones que fuera necesario hacer una convención. ¿No? Entonces, en Latinoamérica, pues sí, las condiciones son muy diferentes a las que se viven en otros países. Lo que sí es una realidad es que la lengua escrita es el mismo problema en todos lados y hay muy pocas personas interesadas en hacer matemática educativa a nivel mundial. Afortunadamente, cada vez más hay un grupo un poco más robusto en matemática educativa. Desafortunadamente, también derivado de la convención, la tendencia es hacia la educación inclusiva, y entonces se pierde de lado esta idea de la educación bilingüe y entonces construir mediadores en lengua de señas para que realmente accedan al conocimiento matemático. Es desafortunado porque a nivel mundial no hay interés en la educación bilingüe. Y bueno, sí, con mucho gusto, pues compartimos contactos y pues igual podemos empezar a trabajar, a hacer redes que hacen falta. Estamos muy solitos por ahí. De repente no hay como quien nos entienda o nos crea lo que estamos diciendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues ya tengo muchos años, como unos 14 años en esto y apenas la comunidad de sordos está empezando a creerme lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ha sido necesario convertirme en intérprete para que eso pase. Ay, por cierto, Abraham, sí me acuerdo, me acuerdo de ti. Gracias, Danilo. Gracias, Eli. Alejandra Álvarez, adelante. Sí, la verdad, es un gusto poder disfrutar de esta ponencia, Eli. La verdad te quiero felicitar, ha sido increíble. Y me gustaría también poner por dos lados también mi experiencia
en la universidad, porque también jamás pues fue fácil, además de que en los exámenes en la universidad con respecto a las matemáticas, por ejemplo, yo pues sí, tuve contacto con el álgebra, los problemas matemáticos, y la verdad fue mucho obstáculo también debido al español. Y por ejemplo, cuando me preguntan respecto a eso, la verdad yo puedo recordar toda esa clase de símbolos matemáticos en clase, de todo lo que representaba los signos, si era menos, si era una resta, una multiplicación. Entonces, todo eso también me ayudó a estimular mi entendimiento, aunque con mucha práctica, porque la verdad yo pues sí le huyo un poquito a las matemáticas, ¿no? Pero pues de manera gráfica también pude entender y pude conceptualizar a través de imágenes, de todo aspecto visual, y también conectar eso con el español, con eso, porque la verdad no le entendía del todo bien, y eso me hace reflexionar si también podemos concatenar el español con las matemáticas. Por ejemplo, si existe un problema en la cual hay una redacción para un problema matemático, entonces, ¿cómo se va a desarrollar el mismo? Por ejemplo, si tienes 3 formas de encontrar esa solución, ¿cuáles son esos caminos para resolver ese problema matemático? Entonces, ¿tú crees que es posible mediar esto entre el español y las matemáticas? Más bien como que así se ha concebido siempre, ¿no? Siempre todo la matemática la enseñan a través del español. Y por supuesto se vuelven algo súper complejo. O sea, en secundaria, por ejemplo, hay un tema que es traducción de lengua natural a simbólica, no sé, el doble producto más la semisuma. Eso una persona sorda difícilmente lo entiende. Sí hay forma de hacerlo, pero es con mucho trabajo. O sea, sí hay forma, yo lo he trabajado porque finalmente tienen que aprobar exámenes que vienen esos temas, sí se puede. Pero sí considero que todas las matemáticas en general, al menos las matemáticas no escolares, pueden prescindir un poco del español o español un poco, muy pocas palabras del español se necesitan para las matemáticas un poco más avanzadas. Desafortunadamente las que necesitamos son las matemáticas escolares, y entonces sí se puede hacer adaptaciones. Por ejemplo, cuando yo doy regularización a personas sordas, que últimamente también me llegan muchos, les enseño a distinguir palabras. Cuándo es una función, cuándo es una ecuación, cuándo es una expresión. Entonces identifica palabras para que sepas qué es lo que se va a hacer. O todos los sinónimos que puedes encontrar de suma, o todos los sinónimos que puedes encontrar de resta, o todos los sinónimos de multiplicación. Otra cosa es explicarles los símbolos. Por ejemplo, cada vez que pasan de año, por ejemplo, en secundaria, en prepa ya ponen los símbolos matemáticos, ya usan para división una línea vertical o una línea horizontal, y ellos no saben que eso significa división. Entonces, siempre que se introducen símbolos nuevos es explicarles, pues todos estos símbolos significan una multiplicación y todos estos símbolos significan una suma. Identificar cuándo es una suma y cuándo es un signo de un número también es algo que es muy complicado. Entonces, sí se puede, digamos, hacer una relación entre matemáticas y español, pero sí hay que ir haciendo modificaciones en el español lo más sencillo posible. Y bueno, aprovechando, Alejandra, ella fue una de las personas que me ayudaron en la investigación del doctorado. Entonces, su español es muy bueno y su lengua de señas es bastante competente. Entonces, es un modelo lingüístico pues importante y es un líder en la comunidad de sordos. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandra. Emiliano Herrera tiene la mano levantada.
también es sordo. Claro, pueden hacerme voz. Gracias al intérprete. Bueno, mi nombre es Emiliano. Yo soy maestro y trabajo también en el CAM, en una secundaria. Ahí es donde yo estoy laborando. Y yo también estoy en el REO. Entonces, la verdad, estoy impresionado con toda esa información, con toda la ponencia que pude darme cuenta y su contenido. La verdad, creo que es muy valioso porque los maestros no saben esta información y sobre todo las investigaciones que estoy seguro nos van a ayudar a comprender estos temas, por ejemplo, de cómo la lengua puede resultar a través de estas influencias o estas referencias y cuando es complicado correlacionar símbolos. Claro que todo va a ser un proceso lento, pues complicado también, donde se va a relacionar ciertos términos y es algo que nos tenemos que dar cuenta al respecto. Por ejemplo, en mi experiencia laboral, en donde yo he trabajado con personas sordas, pues también me he podido percatar de cómo los sordos pueden identificar de acuerdo al contexto y a la lengua del español, esto cómo se va a ir generando, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de los elementos geométricos, en cómo se van a ir dando a través de esas representaciones visuales y cómo los alumnos van a ir teniendo a través de su cognición todos los elementos a partir de lo que se les presenta. Y es algo que también pueden entender a través de aspectos cognitivos claros y cómo se va a ir generando este conocimiento. Asimismo, todas estas palabras en las cuales se van a expresar, por ejemplo, cuando hay un círculo o un dibujo de un círculo y cuando abajo del mismo círculo hay una palabra que dice círculo precisamente. Entonces a veces las personas sordas ven eso, entonces captan de inmediato la información y relacionan ambos términos, porque cuando hay una ausencia visual entonces no hay una completa cognición y sobre todo un completo desarrollo del mismo. Entonces tenemos que darnos cuenta que también el trabajar con ello, también en fusionar estos dos aspectos es importante, porque hay unos aspectos, por ejemplo, de problemas matemáticos, mentales, que te motivan a poder razonar profundamente cuál es la respuesta, cuál es la posible solución, qué información da el problema para que pueda ser resuelto a sí mismo y sobre todo también cómo se va a generar este conocimiento a través de toda una lista, ¿no?, de vocablos o de aspectos específicos de matemáticas, ¿no? Entonces, todo esto es como se va a ir generando y se va a dar a través de aspectos visuales, de dibujos concretamente, y es como, pues sí lleva tiempo, ¿no? Pero yo creo que es esa información de cómo se va a realizar y bueno, es cómo también puedas decirme de cómo mejorar en ese aspecto matemático educativo. Sí, algo que menciona tiene mucha razón, eso de que se puede dar un vocabulario matemático. En lengua de señas, el alfabeto dactilológico es una creación realmente de oyentes. En realidad, la primera idea fue de un matemático, cuando se hacía cálculo dactilológico y entonces se hacían números con las manos. De repente al venerable Beda se le ocurrió que si hicieran mensajes con esos números, podrían decir mensajes secretos. Y bueno, el alfabeto que usamos actualmente, si hacemos como un análisis de esos símbolos, pues nos damos cuenta que algunos todavía son iguales. Son como 3. Entonces, posteriormente se retoma esta idea para enseñar, para hacer como este puente entre las personas oyentes y sordas y se crea el alfabeto dactilológico. Creeríamos que es universal, pues resulta que cada país tiene su propio alfabeto dactilológico y por tanto su propia historia. En este caso estoy hablando del alfabeto dactilológico, prácticamente fue una herencia de España. Entonces, alguna vez se me ocurrió que entonces nosotros también podríamos hacer una lista de vocabulario matemático que fuera un poco universal y me di a la tarea de investigar algún vocabulario que pudiéramos encontrar en YouTube que hablara de estos conceptos matemáticos y me di cuenta de que era imposible porque finalmente influye la cultura de cada comunidad de sordos y cada forma de cómo se estructura su lengua. Lo que sí podemos hacer es dar como elementos
que tienen elementos de las lenguas de señas que se parecen mucho. Les voy a poner un ejemplo, la seña de fracción. En México no tenemos seña de fracción. Generalmente decimos, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto. En alguna escuela incluso decían un medio, un medio así, es que no se alcanza a ver, un tercio, un cuarto. ¿No? Entonces, a veces depende de las convenciones que hay en el aula, cómo se usan esas representaciones simbólicas. Lo que sí noté es que, por ejemplo, en Japón se hacía una seña aquí y otra seña aquí. Entonces yo supongo que esta es la de número y número. En Brasil se hacía así. En México podremos hacer así. Una vez que ya se tiene como la representación simbólica de que es P entre Q, pues ya puedo poner la P y la Q y podría ser una seña para fracción. Pero entonces se pueden dar los elementos. Esta seña además, pues creo que en casi todos lados no se entienden, pero la seña de por es esta y entonces muchas veces cuando uno está haciendo la interpretación, pues se confunden mucho los chicos sordos y llegan a hacer mejor esta. Y entonces ya logran decir, este es más y este es por. Entonces, digamos que son modificaciones que se van haciendo en el aula, porque también, por ejemplo, yo puedo decir 4 por 5, pero si de repente el chico sordo con el que estoy trabajando tiene un nivel de señas más básico, entonces yo digo 4 por 5, ¿no? Y sigo teniendo aquí como el 4 por 5. ¿No? Y entonces uno va buscando justo esos elementos que me permiten como dar a lo mejor no una lista de vocabulario matemático, como decía el compañero de Chile, uso de clasificadores o de elementos de las lenguas de señas, que es el uso del espacio, o elementos que tienen que ver con esto que se llama clasificadores. Yo le doy un valor a las cosas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras surge de este clasificador de L y este clasificador de cuadrado. Entonces, este es un clasificador. Y entonces ya puedo decir, este es un rectángulo y le dibujo un cuadrado. Pero en realidad no es una seña, son clasificadores. Entonces, lo que decía el compañero de Chile justo es eso, es en el caso de la inferencia, o más bien de la oración condicional, las personas como Ale, que tienen buen español y buena lengua de señas, hacen la traducción a una forma canónica, ¿sí? Entonces, y usan la seña de quizá y hacen los movimientos. Pero una persona sorda que no tiene el nivel de español usa estos clasificadores y hace como más explicaciones. Entonces, lo que podría ayudarle a Emilio es esto, ¿no? Como usar un poco más de clasificadores. Y sí, en efecto, si yo uso algunos elementos, si le pongo la palabra abajo, pues me van a ayudar mucho para que el sordo vaya memorizando esas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Espero que me escuchen aún. Mi señal está inestable en este momento, pero supongo que sí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien más del público que quiera hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Yo, bueno, mientras quisiera hacer mi comentario y mi pregunta. Elizabeth mencionó en algún momento de toda la que pareciera que en las matemáticas escolares se olvidan del cuerpo, solamente se trabaja con la mente. Entonces, eso fue lo que yo interpreté de lo que ella nos menciona. Y entonces me pareciera que tal vez deberíamos pensar en otro tipo de matemáticas, más sordas y para todas las personas. Fue súper enriquecedor. ¿Soy la única o se cortó el audio? Escuchar. Creo que se cortó el audio. Okay, no sé si se haya escuchado el comentario. No, es cierto.
Bueno, No mejor le damos paso a alguien más con preguntas, porque creo que mi audio va a seguirse cortando. No sé si Flor o Angelina quisieran ayudarme, porque no sé si voy a seguir teniendo buena conexión. Sí, con mucho gusto. Bueno, mira, yo felicito esta sesión. Me ha encantado, realmente estoy muy emocionada por todo lo que hemos aprendido este día. De verdad se me pone la piel chinita de escuchar a Elizabeth y de mirar cómo el intérprete, bueno, pues tiene que hacer esa interpretación. Y bueno, para nosotros también es pues estar aprendiendo todo lo que ustedes saben, ¿no? Nos enriquece mucho este trabajo. Bueno, también reflexionaba sobre algunas otras sesiones que tuvimos y en uno de estas comentaban si se buscaba o que si lo que se buscaba era enseñarles las matemáticas como están escolarmente, ¿no? A las personas, por ejemplo, en este caso, sordas. Y aquí hubo un momento en el que discutimos sobre la matemática o aquellas personas sordas que están en niveles universitarios y se hablaba de estas barreras que tienen para llegar a esos niveles. Pero entonces conjuntando estas opiniones, ahora pienso que sí necesitan todas las matemáticas para llegar hasta niveles escolares universitarios. ¿O qué piensas tú, Eli? ¿El profesor es el que tiene que cambiar o cuáles son las matemáticas que se requieren para la comunidad sorda, por ejemplo? Porque ahorita la doctora Guadalupe mencionaba otras matemáticas. ¿Qué opinas tú de esto? Porque realmente sí son muchos factores, pero no solamente para las personas sordas, para toda la comunidad. O sea, a unos se afecta de una forma, a otros se afecta de otra forma. La convivencia con los padres, la pandemia, las emociones, o sea, de muchas maneras, ¿no? Pero en particular para la comunidad sorda, ¿cuáles son esas matemáticas que se requieren si finalmente ahora queremos que todo sea inclusivo y queremos que lleguen hasta niveles universitarios? ¿O no queremos eso? ¿Qué opinas? Son preguntas muy complejas y me he hecho esas preguntas durante todo este proceso. Desafortunadamente, nos tendríamos que empezar a preguntar sobre nuestro sistema educativo para empezar, ¿no? Las matemáticas escolares, muchas veces enseñadas de manera tradicional, pues no nos dan buenos resultados en matemáticas según las pruebas que también son estandarizadas e impuestas a nivel mundial. Y entonces, pues, como bien lo decían al inicio, esta idea de pensar que todas las personas tenemos al menos una vez en la vida derecho a entender las matemáticas, me refiero a sentir que construimos matemáticas, ¿no? En mi experiencia siempre me gustaron las matemáticas. En la secundaria encontré un libro donde pude encontrar la fórmula para sumar del 1 al 100, ¿no? 1, 2, 3. Fue la primera vez que yo sentí que hice algo de matemáticas, a pesar de que pues yo era muy buena en la clase. Entonces, este sentir, y como matemático uno sale muy inflado de la facultad, uno se siente que es capaz de construir el mundo, porque uno entiende cómo se construyen las matemáticas. Entonces, ese sentir aumenta la autoestima de las personas, ¿no? Hemos discutido mucho, por ejemplo, con la doctora Gisela, que hace rato nos comentaba, que a veces eso también está mal visto o está un poco, que hay que cuestionar, es que le damos a la persona que aprende matemáticas este nivel de el elegido de los dioses, ¿no? El superior y demás. Se le da a las matemáticas como este sentimiento del que puede con matemáticas es el más inteligente, cuando en realidad no, yo siempre digo, no es cierto, es más bien que tuvimos la oportunidad de que de alguna manera algo nos tocó y entonces dimos, entendí matemáticas, no sé cómo fue ni dónde fue y entonces no es la matemática algo de las élites,
algo inalcanzable, sino es algo que se debe de pensar para todos, o sea, es pensar la democratización de las matemáticas. Y entonces el problema radica en enseñar las matemáticas de una manera tradicional. No es tanto pensar en qué matemáticas enseñar. Incluso ahorita el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana lo que pretende es que uno vea en las comunidades las necesidades y a partir de las necesidades elegir qué conocimientos son los que se van a enseñar. Entonces, si yo pienso en una comunidad indígena, ¿qué matemáticas voy a enseñar? Pues las que les haga sentido y las que necesiten. Incluso ahí a veces la pregunta que me han hecho es, ¿en qué lengua les enseñamos matemáticas a las comunidades indígenas? Pues en la lengua materna, porque es en la lengua que pensamos, en la lengua que piensan. Entonces, los sordos piensan en la lengua de señas, entonces hay que enseñarles lengua de señas. Entonces, es democratizar las matemáticas, pero estas matemáticas que los matemáticos tenemos el privilegio de haber entendido. O sea, el sentir que demostramos y que construimos. Desafortunadamente, justo si queremos que los sordos alcancen estos niveles educativos, pues sí hay que buscar la forma de que aprendan estas matemáticas escolares, pero en el proceso también sientan que están construyendo matemáticas. Entonces, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, si te lo enseño con una demostración sin palabras, la emoción que sintieron los chicos sordos que lograron entender el teorema de Pitágoras fue de, es que eso es de nivel universitario, está muy difícil. No, es de secundaria, pero la forma en cómo lo construiste fue a partir de una demostración. Entonces, no fue la manera tradicional. Eso es lo que cambia. Por eso digo que no lo agrego en mi tesis, la emoción, pero sí es algo que está entre líneas, ¿no? El autoestima que genera el entender matemáticas. Entonces, no hay conocimiento que deba ser matemático que deba ser excluido. Tiene que ser todo. Incluso si solo se les enseñara geometría, a todas las personas, entre personas oyentes y sordas, pero la geometría que se construye con regla y compás y se demuestra y demás, se generan las redes neuronales y las estructuras lógicas que me van a permitir otros conocimientos matemáticos incluso. Entonces, si lo que les enseño es álgebra con estas mismas estructuras lógicas, entonces van a entender geometría y en general, algo que decía, ¿no? Es que la geometría, no todo es geometrizable. Pues sí, tienen razón, pero incluso de la geometría puedo brincar al álgebra y de regreso. Entonces, es entender como el uso funcional de los signos, que entonces eso es lo que quisiéramos que pasara con todas las personas, ¿no? No solo con los chicos sordos. Entonces, el derecho que tienen las personas sordas es de también acceder a este conocimiento y a todo, porque a veces se queda en niveles muy básicos, por lo mismo de que, no sé, a pesar de que llegan a preparatoria, los van pasando y se pierden de mucho contenido. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo alumnos en prepa que no saben sumar. Entonces, vamos a tener que regresarnos a aprender a sumar. Entonces, y se puede tener avances significativos. Entonces, no creo que de todas las matemáticas se deban elegir conocimiento. Ahora bien, una pregunta que yo me hice alguna vez es, si el sistema educativo está muy mal estructurado y no estamos de acuerdo con él, y la comunidad de sorda no accede a ese sistema, ¿no sería mejor que como comunidad construyeran su conocimiento, construyeran su mundo, sus matemáticas? Y la respuesta fue, sería ideal, pero eso tardaría muchos años. Y lo que queremos es darles herramientas para una mejor vida. Y entonces esas herramientas desafortunadamente están inmersas en un sistema. Entonces vamos a buscar que tengamos esta doble forma. ¿Cómo construimos esas matemáticas escolares necesarias para que avancen, pero a la vez que las sientan, que las construyen? Eso sí. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Flor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? No sé, me digan los organizadores si tenemos tiempo. Son 7:39.
Muy bien, creo que hay un comentario de Facebook de Chiu Rico. Dice, muchas gracias por ustedes, aconsejo tema muy interesante, porque yo quiero enseñar alumnos para niños sordos cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar por eso. Ustedes ya experiencia en matemáticas. Muchas gracias por la participación. Sí, yo supongo que es sordo y sí, con mucho gusto nos contactamos y te ayudo y te enseño. Ah, perfecto. Sí, sí, Es Elizabeth. profesor. Es sordo, para sordos, Perfecto. para escuela de sordos. Ok, perfecto. Creo que estaremos en tiempo, ¿verdad, Flor, Angelina? Seguramente se han quedado muchas cosas en nuestras mentes, en el aire. Y bueno, ya será en otro momento que nos podemos comunicar con Elizabeth o en otros espacios o presenciales que podamos reencontrarnos en algún momento. Pues muchas gracias, Elizabeth, por esta excelente conferencia, por todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Nos quedamos con ganas de mucho más. Muchas gracias a Miriam Fernanda Cuellar y a Norberto Ábalos por la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias al público asistente. Gracias a la Comisión de Educación por generar estos espacios. Y pues yo dejo el espacio a Flor, Angelina, a Luis Miguel, si quisieran hacer algún comentario. Muchísimas gracias. Voy a hacer solamente un cambio porque creo que vamos a hacer, sí, voy a hacer el cambio ahora mismo. Porque nos gustaría presentarles las constancias, bueno, darles un agradecimiento. Yo personalmente estoy muy emocionado por la sesión del día de hoy. Elizabeth, muchas gracias. Escucharte me recuerda que cuando hablamos de inclusión, tenemos que tener una densidad distinta, tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos entendiendo por la inclusión y que hay muchas preguntas importantes que hay que pensar, ¿no? Con qué es lo que queremos lograr. Y a veces no queremos lograr las mismas cosas. Te agradezco mucho por la sesión de hoy. Voy a dar lectura a la constancia. Un segundito. Y bueno, la Comisión de Educación, la Sociedad Matemática Mexicana, a través de la Comisión de Educación, otorga la presente constancia a Elizabeth Becerra Ramos por su participación como ponente en el seminario Tendencias y Problemáticas, Inclusión en Educación Matemática en México, celebrado el 26 de enero de 2023. De igual manera, también hacemos entrega de la constancia para María Guadalupe Simón Ramos. Muchísimas gracias por acompañarnos con la moderación del día de hoy. Agradecemos, Flor, Angelina y yo, que hayas podido aceptar el estar aquí presente y acompañarnos a tener esta conversación. Y me gustaría también hacer la entrega simbólica. Quisiéramos reconocer la presencia el día de hoy de... Perdón, es que hago la parte técnica y hago la moderación de esta parte. De Norberto Ábalos Ramos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y también quiero agradecer a Miriam Fernanda Cuellar Ramírez por estar acompañándonos. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias Elizabeth por provocar que la conversación del día de hoy sea distinta. Tengo que reconocer, mis compañeras estarán quizás de acuerdo conmigo en que la sesión haya sido muy diferente gracias a que Norberto y Miriam nos acompañan en esta sesión. Y bueno, pues nada más, antes de irnos, me gustaría hacerles una invitación a nuestra próxima sesión. El 26 de febrero a las 6 de la tarde estaremos conversando con Javier Alan Torres Quevedo sobre el tema propuesto, material didáctico para el aprendizaje del álgebra en estudiantes con discapacidad visual. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión de este seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elizabeth, y pedirte que sigas por ahí los comentarios en Facebook y respondiendo pues algunas cuestiones que se quedan por ahí pendientes. Muchísimas gracias por todo.
Tenemos el día de hoy una asistencia inusitada, eso quiero también decírtelo, y nos encantaría si puedes darte una vuelta el día de mañana y hacemos ahora la invitación que si alguien ve el video después pueda hacer comentarios y conversar contigo. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias. Que pasen bonita tarde. Y feliz 2023. Gracias.